Tardes, bienvenidos a otro programa de Medicina para el Alma, tu consultorio holístico en sintonía multimedia. En la idea y conducción, quienes habla Valeria del Castillo, y en la producción general Cecilia Lagarde para Canal 7 Salta. Si te querés comunicar con el programa, dejar algún mensajito o hacer una pregunta para nuestro invitado, 3876-553701. Y si querés ver qué tengo puesto hoy, le pedimos al señor director, nos pasa el videíto para mostrar lo que tengo puesto hoy. Bueno, viste que tengo un vestidito hermoso de Atilana Diseños. ¿Dónde le encontrás? Mitre 274, local 30. Horario de atención lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 14 horas. Y si vas de parte de Medicina para el Alma, Patricia te hace un 15% de descuento. Te cuento algo, los otros días cuando fui a buscar qué me iba a poner hoy, justo Patricia estaba acomodando toda la nueva colección. No te puedo explicar las bellezas que ha recibido, así que anda a verla. Bueno, ¿cuáles son nuestros vías de contacto? Tenés mis redes. En YouTube y en Telegram estoy como Medicina para el Alma 25, en TikTok como Medicina para el Alma 11, y en Facebook y en Instagram como 7 Chakras Salta. Y le pedimos al señor director que se nos puede mostrar el videíto, la placa con las redes. Hola a todos, en nuestras redes sociales te traemos lo mejor de Medicina para el Alma. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre nuestro programa, noticias, novedades, recortes y mucho más. Nos encontrás en TikTok como medicina.alma11, en YouTube y en Telegram como Medicina para el Alma 25 y en Instagram y en Facebook como 7 Chakras Salta. No te pierdas nada, seguinos y mantenete conectado a todo lo que tenemos para ti. Muy bien, y bueno, viste las redes, también estamos saliendo en vivo hoy por las redes de Canal 7, por la web, por el Facebook, por todas sus plataformas y también por mi TikTok. Estamos saliendo en vivo. Bueno, ¿qué te digo? Se abren las puertas del consultorio de Medicina para el Alma y hoy tenemos un tema que es bioconstrucción. Y para eso, y vos dirás, ¿y qué tiene que ver la bioconstrucción con Medicina para el Alma? Y bueno, te cuento cómo lo veo yo, después vamos a preguntarle a nuestro invitado cómo lo siente él. Nosotros estamos sostenidos por nuestra Madre Tierra, Gaia, Pachamama, como le quieras decir, y esta Madre nos nutre y podemos tomar de ella porque es tan generosa que nos da todos sus materiales para que nosotros los podamos ocupar. Y me parece que el hecho de construir una casa tomando estos elementos de la tierra, que además tienen su propia vibración y que también pueden elevar nuestra vibración como seres humanos, digamos, me parece también que este proceso es de sanación para el alma y para la tierra. Pero se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy. Él es Lautaro Consistre, así es, ¿no es cierto? Hola Lautaro, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a vos por invitarme. Les cuento un poquito, Lautaro es bioconstructor y además presidente de la cooperativa La Colmena, así es, ¿no es cierto? Una cooperativa de bioconstrucción que ya van 4 años aproximadamente que estamos. De existencia, sí. Perfecto. Bueno, y como les contaba a nuestra audiencia, me gustaría que, para el que no sepa, que como que des como una definición de lo que sería como más formal lo que es la bioconstrucción y después digas qué es para vos la bioconstrucción, ¿no es cierto? Bueno, mira, en principio la bioconstrucción, no se inventó nada, son construcciones ancestrales porque con tierra se construye desde los principios creo de nosotros mismos. Claro. Entonces, lo que se hizo, lo que se le llama bioconstrucción hoy en día, se generaron un montón de técnicas nuevas. Se tecnologizó, digamos, se estudiaron
las construcciones anteriores, las que se habían hecho con barro, entonces lo que se hizo fue mejorarlas. Porque no sé, la gente o sea, los que construían, porque nace de la autoconstrucción, la bioconstrucción, la construcción con el barro, nace de la autoconstrucción. Entonces, ¿qué pasaban? Agarraban la tierra como estaba y se ponían y se armaban sus casas, o con estructuras de madera, cañas, lo que se encontraba se revestía con ese barro. Entonces, ¿qué pasaba? Al ser arcilloso eso, se cuarteaba, se cortaba al contraerse, y bueno, ahí es donde empezaban los problemas, porque aparecía como la vinchuca, que es una de las cosas que todos me preguntan todo el tiempo, ¿y con la vinchuca? Bueno, se mejoró. No está mal la vinchuca. Pero bueno, en principio nace de la autoconstrucción. La bioconstrucción, ya te digo, en resumen, es la tecnología de esas construcciones antiguas, digamos. Perfecto. Y para Lautaro Consistre, ¿qué es la bioconstrucción? Y para mí es como mi vida, ¿no? No puedo ser objetivo porque me encanta la bioconstrucción. Creo que es un aporte que nace en principio en mí como una militancia también, ¿viste? Como una cuestión de decir, bueno, está bien, hay un montón de cemento, se puede asfaltar, pero si todas las casas fueran de barro, respirarían, tendríamos calles más frescas, bueno, un montón de cosas que tienen las ventajas. Pero sí es mi vida, la bioconstrucción, claro. La bioconstrucción. Sí. Bueno, y ahora que nombraste el cemento, digamos, o lo que es la construcción tradicional, podríamos hacer como un paralelismo entre la bioconstrucción y la construcción tradicional y buscar ventajas y desventajas, por ejemplo, en cuanto a costos, en cuanto a tiempos, en cuanto a durabilidad, ¿no es cierto?, de la vivienda, por ejemplo, o sea, qué vida útil tiene, no sé, ¿qué nos puedes contar de eso? No, mira, yo no estoy en contra de ninguna construcción, ¿no? En principio uno puede hacerse la que puede hacerse y la que uno está acostumbrado, porque bueno, vamos a arrancar la desventaja de la bioconstrucción, que la única que le encuentro es la desinformación, porque uno al pensar en una casa de barro piensa en un rancho, piensa en una casa, viste, media precaria. Y no, nada que ver, hacemos casas muy lindas. No, sí, estuve viendo tus redes y la verdad, unas casas hermosas, la verdad. Claro, porque se puede hacer las mismas fachadas que las casas tradicionales, o sea, se puede hacer igualita. Y por otro lado, bueno, no voy a hablar de la otra construcción porque no me gusta hablar cosas, sino que siempre luché para el sí a algo y no para el no a nada, ¿no? Entonces voy a hablar un poco más de bioconstrucción. Dale. A la hora de las ventajas de la bioconstrucción son todas, porque vos pensás que celularmente, genéticamente, estamos acostumbrados a vivir en cuevas, a vivir con la tierra. Entonces nosotros cuando hacemos la casa, que nosotros hacemos en este caso un sistema que se llama quincha, tal adobe que es bien conocido, que es donde se hacían acá la estufa, porque la gente siempre me habla y me dice, yo quiero hacerme una casa de adobe. Y para mí cuando me dicen eso es la técnica, es el adobe, es el ladrillo. Sí, el ladrillo. Después hay otras técnicas que la que hacemos nosotros es quincha, y después hay miles de técnicas más, miles como, no sé, paja encofrada, hay un montón, super adobe, hay un montón de técnicas. Pero bueno, en principio lo que hace la construcción está viva. La casa está viva, respira, porque más allá que nosotros tengamos tierra alrededor, esa tierra sigue viva, se seca, sí, no tiene agua, pero sí respira, absorbe contaminación, mantiene una temperatura estable, una humedad estable. Entonces a la hora de la salud, cuando hablamos de eso, es desde ahí. Cuando nosotros sentimos que una casa de barro, porque acá en Salta hay muchas casas de barro, mismo edificaciones históricas, municipios, están hechas con ladrillos de barro. Sí. Entonces vos sentís la sensación de que es un verano que es re fresquita, en invierno que es re calentita, y en realidad es una sensación, porque lo que mantiene es una temperatura estable, entre los 15, 20 grados aproximadamente. Entonces es otra de las ventajas. Cuando vos haces la bioconstrucción, nosotros apuntamos una casa al norte para recibir el sol en invierno de lleno. Entonces, que sea nuestra calefacción. Claro. Y en verano el sol sube
Entonces Claro. nuestra casa termina siendo nuestra sombra, digamos. Claro. Entonces buscamos toda la ventaja como para aprovechar todos los recursos naturales y tratar de no utilizar los otros recursos como electricidad, gas, utilizarlos lo menos posible. Entonces trato de hacer casas que cuando vos te levantás ya estás con la luz del día, no necesitas prender una luz, ya sea donde te levantes. Por eso es cuando nosotros nos ingeniamos de hacer las casas, ¿no? No sé, cuando tengas que calefaccionarla, no necesites tener prendida una estufa todo el día, sino prender un ratito porque la casa la contiene, no lo escapa, ¿viste? Entonces la calentás un poco y va. Lo mismo para refrigerarla. Ahora que vos dijiste, bueno, con esta técnica que usan paja, ¿no es cierto? Sí. Paja con un esqueleto como de madera, digamos. Sí. Y vi también que por ahí van los cables de la luz, digamos. Sí. ¿Qué riesgo de incendio tiene esto? No, es inífuga. Ah, inífuga. Porque nosotros, está bien, adentro tiene paja, pero está toda recubierta con barro. El barro, si vos le prendés fuego, lo que hace es cocinarse y convertirse en un ladrillo. Entonces no es que se prende fuego toda la casa, sino que ya el barro ya contiene. Lo contiene. Lo contiene y no hace que se prenda fuego, digamos. Perfecto. Puede haber un calentamiento, un fueguito ahí, pero enseguida no es que se va a propagar, sino que ya está. La paja misma tiene barro también, ¿viste? Y esto habíamos dicho de que cuáles son como los tabúes alrededor de la bioconstrucción. ¿Qué es lo que más te preguntan como diciendo que nombraste la vinchuca? ¿Hay algún otro tabú que tenga respecto de la casa? La casa no se derrite. Justamente digo, si llueve mucho y le llueve. da la lluvia en las paredes, no se me va a desarmar la casa. Claro, porque bueno, igual es chistoso la pregunta cuando dicen se derrite, porque no es como un hielo, sino por ahí sí se puede lavar por el agua. No, nosotros ya tenemos, yo mucho tiempo he hecho como bien naturales, sin usar nada industrial, ¿viste? Como los revoques bien naturales, y son unos revoques blandos, he sufrido, o sea, al aprender, esto lo hice de oficio, ya hace 14 años que lo hago, 14 casas hechas, entonces fui aprendiendo. Las primeras casas han sufrido un poquito, Claro. después las posteriores no, cuanto más experiencia. Igual probé mucho con mi casa, con la casa de un amigo, como que fui, primero antes de largarme a construirle a la gente, Claro. fue un poquito... Y con respecto a la vida útil, digamos, con respecto a una construcción tradicional, requieren mucho mantenimiento, hay que estar revocándola cada tanto, ¿cómo es? Esa es otra de las cosas que digo cuando trato de optimizar recursos. Yo trato de hacer casa que tenga alero, que se lo recomiendo hasta la construcción tradicional, para así no tienen que pintar todos los días. Cuanto menos la lluvia pegue en la casa, menos mantenimiento vas a tener. Claro. Entonces, si vos tenés una casa que, por ejemplo, construcción tradicional o bioconstrucción, se le dice en la bioconstrucción que nosotros hacemos una casa con buenas botas y buen sombrero. Entonces, ¿qué implica eso? Que la levantamos un poco de la tierra, Sí. y le hacemos un techo que la cubra, que la proteja. Pero es más para mantenimiento, o sea, para no tener que hacerle tanto mantenimiento. Yo ya hago unos revoques que la lluvia le puede pegar tranquilamente, que no le pasa nada. Puede pegarle todas las veces que quiera el agua, que no pasa nada. Sí, se va a despintar un poco, se va a notar cómo hace la erosión, como cualquier construcción, pero nada más. Sí, y ahora que hablas de esto de la pintura, con lo que pintan, ¿también son productos naturales, son tintas naturales o usan Se pueden hacer látex tintes naturales, común, digamos? se pueden hacer tintes naturales. Nosotros, por eso te digo que fue antes, porque yo cuando empecé con la cooperativa, nosotros teníamos que igualar nuestra competencia, que es la construcción tradicional. Y lo más fuerte de la competencia es que vos llamás a un corralón y te trae la casa desarmada a la puerta, y vos lo único que tenés que hacer es armarla. Entonces yo tenía que generar un sistema parecido. Por eso yo fui dejando un poco lo tan natural y agarrar un poco y amigarme un poco con lo industrializado, que es la cal, que son las pinturas, los látex, vienen látex respirables, ¿viste? Entonces vos ya trabajás con esas cosas para simplificar a la gente. Después sí, nosotros con el agua de tuna, que hacemos tuna, la dejamos un día en remojo, se hace como una baba, logramos hacer pinturas naturales para darle un tinte con ferrite, o si no, mismo, no sé, podés lograr con yerbas mates, con no sé,
remolacha, podés lograr Claro, colores sí. con diferentes cosas naturales. Sí. Y te voy a hacer una preguntita más y creo que ya estamos para ir a la pausa, pero con respecto a los tiempos que se usan para hacer una casa con bioconstrucción, ¿es mucho más prolongado el tiempo o que volvemos a lo tradicional y es que es el único Claro. parámetro que tenemos, digamos? Claro, no, estamos estamos igual en tiempos, hasta te diría con esta técnica que estamos utilizando nosotros, que la mezclamos con Woodframe, que es la estructura de madera con paneles autoportantes, Sí. termina hasta casi siendo un poquito más rápida. Sí tenemos, nosotros por ejemplo, si es una casa grande no tenemos espera, pero si es un cuartito que nosotros lo llenamos rápido tenemos que esperar que seque. Que seque. Claro. Y con respecto a los costos, ¿es más cara, es más barata con respecto a Son lo iguales. que sale al metro cuadrado, digamos? Son iguales los costos, porque nosotros, siempre digo, una construcción tradicional se lleva la industria entre un 70 o un 60% y un 30 y un 40 va en la mano de obra. Nosotros tenemos casi el 50% en materiales y el 50% en mano de obra, ya que nosotros trabajamos la tierra. Nosotros la tierra la hacemos una crema, picamos la paja para el revoque, le barbotineamos esa paja para poder meterla. Entonces es un poco más laborioso, pero termina siendo igual. Ajá. Porque en los gastos que uno tiene en hierros, ponele que yo no utilizo casi nada, sino que utilizo madera, sí en las bases utilizo hierro, por las reglamentaciones y por todas las cuestiones, pero utilizo muy poco hierro y todo ese gasto que hay en hierro casi que se equipara a toda la casa de bioconstrucción. Y ahora justamente, y es una de las preguntas que te quería hacer de esto de la legislación, también vi que habían firmado como un acuerdo con provincia, puede ser, o con el municipio, que para que se permitan hacer este tipo de construcciones. Sí, se puede hacer cualquier tipo de construcción, lo que sí tenés una reglamentación que es estructural, ¿no? Entonces, no sé, siempre te dicen que el techo lo tenés que tener sostenido, por eso se hacen las columnas y las vigas aéreas para sostener un techo, pero vos después abajo le podés poner las paredes que quieras. Claro. ¿Entendés? Ah. Pero vos tenés que seguir con esa reglamentación. Y en el caso nuestro con el Woodframe, que es paneles autoportantes, nosotros ya generamos una estructura como es la de las casas prefabricadas, pero usamos secciones de maderas más grandes, es una construcción liviana también, entonces sí, nosotros legislar se puede en cualquier lado, se tendrían que acostumbrar a los que le vamos a mostrar la casa. Pero nosotros en Vaqueros, por ejemplo, que es donde más nos movemos, Vaqueros La Caldera, porque estamos más en zona norte, y bueno, en el boca en boca a mí me conocieron más en Vaqueros porque vivo hace 14 años ahí. Ajá. Ya se legisló, o sea, ya está legislado. Nosotros En Vaqueros. En Vaqueros por lo menos. Y en la provincia no. En la provincia, digamos, para hacer en otros municipios, claro, por ejemplo. no sé si está tan puntualmente como bioconstrucción, pero ya te digo, a la hora de yo utilizar la estructura de Woodframe, la estructura de Woodframe, si no conocen, son paneles de madera que se llenan con una aislación de fibra de vidrio, la aislación que tengan económica, la que sea, y se emplaca. Yo en vez de hacer eso, yo lleno con barro y paja, les pongo unas varillas cruzadas para cada lado que me van a sostener esa paja y después la revoco con barro en vez de emplacarla. Entonces, estructuralmente, hasta te diría que es mejor la bioconstrucción que el Woodframe. Y siendo Salta una zona sísmica, ¿cómo se comporta esta casa de bioconstrucción frente a movimientos así sísmicos, digamos? Por eso hago esta técnica, que yo la siento como la más segura a la hora de los sismos. Porque ya se hicieron estudios, hay un señor que se llama Gernot Minke, alemán, que hizo este tipo de construcción y en Alemania, ¿no? Y la puso en una plataforma simulando sismos. Y esa construcción llegó a sostenerse en pie todos los sismos, hasta lo llegaron a grado 9, viste que son fuertes. Grado 9 de sismo, y lo que más hizo fue salirse del barro, pero como al ser una estructura autoportante trabaja toda junta y al estar agarrada del piso también, porque yo hago vigas de arrastre, que salen unos pelos, que agarro toda mi estructura al piso, entonces se mueve todo junto, hasta es como más que cualquier construcción,
que esa es otra de las ventajas. Que a vos se te puede caer todas las paredes, que las voy a volver a mojar y las voy a volver a poner. Sí. O sea, no estoy desperdiciando nada. Claro. Es como... Bien, hasta acá estamos hablando con Lautaro Consistre sobre bioconstrucción. Siento que están llegando los mensajitos, pero hagamos una cosa, vamos a la pausa y cuando volvamos empezamos a responder tus preguntas. Y bueno, seguimos acá, ya volvimos de la pausa. Acordate, estamos hablando de bioconstrucción con nuestro invitado Lautaro Consistre y vamos a empezar a responder las preguntas que dejaste al 3876-553701. Vamos a ver, Lautaro, empieza el ping-pong de preguntas y respuestas. A ver qué nos dice nuestra audiencia hermosa. Hola, soy de Vaqueros. ¿Las casas de barro son realmente más sanas para la respiración que las de ladrillo común? Claro, claro. Al mantener una temperatura estable, como hablaba anteriormente, y una humedad estable, estamos hablando de una casa mucho mejor para el pecho. Porque nosotros cuando excedemos a un 90% de humedad en esta época el barro lo absorbe, lo tiene ahí y cuando necesita va alargando y mantiene una humedad estable entre los 40 y 50% de humedad. O sea que no te produce mucosidad ni sequedad en el pecho. Ni se queda en el tract. Bien, perfecto. Dice, ¿cuánto más caro sale hacer una casa de bioconstrucción comparada con la convencional? Bueno, ya habíamos dicho que más o menos andaban en lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo. Se pueden abaratar los costos siempre y cuando uno sea el que lo construya, porque ahí es donde nosotros asesoramos y le explicamos cómo hacerlo y si se anima a hacerlo, ahí tiene lo barato, digamos. Perfecto. Qué lindo lo que contás. Soy estudiante de arquitectura en Tucumán. ¿Se puede estudiar bioconstrucción en la universidad o solo en talleres? Mirá, hay diplomaturas online de bioconstrucción, pero en realidad es un oficio. En la bioconstrucción tenés que conocer el barro, palparlo, tocarlo, como para ir conociéndolo y de ahí ir mejorando. Pero es como un oficio, es como el carpintero, es como... A vos que estudias ingeniería, que hiciste arquitectura y hiciste esta pregunta, quédate... porque sobre el final del programa Lautaro va a contar de los próximos talleres que van a hacer, a lo mejor te podés enganchar ahí, ¿sí? Bien, dice, hola, vivo en Orán, zona muy húmeda. ¿El adobe aguanta bien la humedad o se deshace con el tiempo? Bueno, un poco es lo que habíamos dicho esto, sí, ¿no? Lo habíamos comentado, que bueno, sí, lo tenemos que levantar un poco del piso, pero sí resiste más que cualquier construcción la humedad. Pues ya que la regula, ¿no? Claro. Yo no le pongo nylon a los pisos, yo quiero que la humedad suba y la regule el barro, que la distribuya por toda la casa y la alargue cuando la necesite, no hay problemas de mancha humedad. Claro. Dice, en una casa de bioconstrucción, ¿los niños están más protegidos de la electricidad? Si le levantás los enchufes, sí. Perfecto. Dice, ¿hay problemas con el Wi-Fi en esas paredes? Sí, tienen el problema porque es otra de las ventajas, porque también frena radiaciones. Entonces, cuando vos tenés un ambiente muy cerrado, todo de barro, sí, no tendrías casi ni señal de celular. Ya al tener una ventana, ya está cerca de la ventana y podés tener señal, pero no significa que al hacer la casa no vas a tener más señal de celular, no vas a poder tener internet. No, sí, porque vos vas a poner ventanas, vas a tener lugares con menos señal y lugares con más señal. Pero qué bueno esto que está diciendo Lautaro, porque la casa absorbe toda esa mala energía, o sea, energía sería, no sé, o radiación que emiten estas antenas o todo lo que es el Wi-Fi, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Sí. Dice, ¿de verdad las paredes de barro ayudan con las alergias o es un mito? Ayudan cuando hablábamos eso de mantener las temperaturas, arreglar la humedad, ayudan con las alergias, pero lo que más ayuda con las alergias, que siempre cuento a la gente que se quiere hacer las casas de barro y les gusta cuando ven que hacemos paredes con botella y todo eso, las paredes no se hacen rectas porque sí, se hacen rectas para que la tierra caiga a la tierra y no que quede acumulada en los huecos que haya, porque después sí estás respirando tierra en cada viento que te entre a la casa. Claro. Entonces lo ideal sería eso, tener paredes rectas, donde vos por lo menos dormís, donde habitás continuamente. Perfecto, Eso. Buenísimo. O si no, limpiar mucho más seguido, claro, digamos. Agarrar el plumero continuamente. Claro. ¿Cuánto dura una casa de adobe bien hecha acá en Salta? No, son eternas. Están los cascos históricos que están hechos de barro y están hace cientos de años.
Totalmente, no hay Claro, mejor comparación volviendo que a eso, esa. nosotros tenemos una madera adentro. Cuando yo la envuelvo con barro esa madera queda como congelada, porque al mantener una humedad y una temperatura queda como congelada, no entra ningún bicho, porque las hormigas no entran, porque no tienen la forma de hacer el hongo que es su alimento. O sea, que queda, me ha pasado modificamos una casa que hacía 10, 15 años que estaba con quinche. Rompimos la pared todo, y cuando rompimos la pared y vimos la madera estaba como si la hubiéramos puesto ayer. Y hace, ya te digo, 10, 12 años que le habíamos hecho la pared. Es hermosa la bioconstrucción, no puede ser objetivo, es como hablar de un hijo, ¿no? Dice, ¿se puede hacer una ampliación bioconstruida en una casa ya existente de ladrillo? Sí, se puede hacer. El tema es que estamos hablando de dos flexibilidades distintas. El movimiento de una casa, porque nosotros todo el tiempo tenemos movimientos sísmicos pequeños que no nos damos cuenta, vibraciones, mismo pasa un colectivo por la puerta y te vibra la casa. Sí. Entonces, al tener flexibilidades distintas, se puede hacer, ¿no? Pero vas a notar que siempre va a haber una linita que lo separa. Claro. Siempre una linita, porque choca. El movimiento, el comportamiento no es el mismo. claro, el de movimiento ambos. del cemento es rígido, así, y el movimiento del barro y de la madera es flexible. Entonces, en cada movimiento que en esas ondas, va a chocar con el rígido del cemento. Claro. Pero no significa que se vaya a salir, sino que vas a tener siempre una linita que se va a ver. Perfecto. Dice, ¿es difícil aprender a trabajar con quincha o adobe si ya sé hacer revoque tradicional? No, yo tengo un sistema que me ha pasado, porque yo voy a asesorar también construcciones, porque cuando yo tengo que salir de lo que es Vaqueros, que es otra cosa de optimizar recursos, no voy a sacar toda mi gente desde Vaqueros para irme a Güemes a construir, no, necesito gente local, que puede que esté, cuanto más cerca esté mejor, porque también parte de la permacultura, la bioconstrucción, que, viste, la permacultura va como en forma de, no me sale, espiral. El objetivo va desde el centro y vos, para optimizar recursos, vas buscando lo más cerca que tenés. Entonces voy y le explico. Y me ha tocado que no, ¿cómo yo barro, viste, el albañil no, después de haber hecho las bases? Déjame que yo te lo explique. Y después de ir trabajando, no, es igual que el cemento, es lo mismo, es parecidísimo. Sí, nada más que, no sé, nosotros trabajamos mucho con la mano porque necesitamos que entre bien el barro en la paja y eso, entonces sí, trabajamos con la mano, pero después a la hora de revocar, el segundo revoque que le hacemos, va con cuchara, flatacho, es igual. Así que bueno, si te dedicas a la construcción y querés aprender, también estate atento a después Lautaro va a decir de los próximos talleres. Vamos con otro más. ¿Cuánto ahorra uno de luz y gas viviendo en una casa así? ¿Hay como un porcentaje calculado del ahorro de energía, digamos? Y sí, porque, no sé, prenderías las luces, imagínate que prenderías las luces solamente cuando se oculta el sol. Esa es una. Y después, a la hora de refrigerarla o calentarla, si tenés enchufado, también conectás muy poquito. Y te diría que casi optimizás un 50%. Digamos. Lindo porcentaje. Y sí, porque no necesitas calefaccionar tanto, no necesitas enfriar tanto. Yo sería muy feliz, claro, me parece, en una casa en casos así. extremos, si tenés 43 grados afuera y tenés aberturas, el calor entra, ¿viste? Pero te lo va a mantener mucho más fresco. Por ahí no lo querés tener de 30 grados tu casa y la enfriás un poquito, y al mantenerse, por eso también tiene que tener más de 70-80% de barro la casa. Si vos tenés ventanales gigantes, lo que va a trabajar es el vidrio, claro, no el barro. No el barro. Bien, dice, me preocupa el barro en invierno porque se moja mucho por dentro. No, Nada. Eso es lo que estamos hablando. Nada. No, nada. Bien. Al contrario, nosotros acá en Salta, que el invierno es seco, es donde empieza a alargar la humedad y te lo mantiene en un 40%. Siempre lo va a tener, por más que llueva un montón o por más que esté seco, siempre lo va a tener una humedad estable, digamos. Bien, dice, esta es muy interesante, dice, ¿hay créditos o subsidios del gobierno para hacer casas sustentables? Lo que estuvimos tratando de hacer nosotros es trabajar con el procrear. Nosotros, cuando ya, es lo que te digo, sí se puede, vos podés trabajar con el procrear, pero eso, tenés la legislación de lo que te pide, pero lo terminás haciendo de barro. Yo he hecho casas que tienen todas las vigas, las columnas, todo, pero para sostener el techo, y adentro de eso hice la casa. Entonces también la reglamentación me lo dio, pero bueno, habría que estudiarlo un poquito más, qué es lo que piden, pero sí, ya en cualquier momento ya estamos con Me las parece casas reaprobadas. perfecto. Dice, genial el programa.
Soy Diego, gracias Diego, y creo que me convencieron de hacer mi casita así. ¿Las paredes de barro aíslan mejor el ruido de la calle? Claro, claro. Están buenas también para hacer, por ejemplo, no sé, una sala de ensayo. No vibra tanto, no tiene tanto rebote, absorbe más el sonido y no sale tanto para afuera. Si vos la haces pura y exclusivamente de barro, un domo, podés tocar ahí tranquilamente que no van a escuchar afuera. Atento a los músicos. Dice, ¿se puede pintar o revocar por fuera para que quede linda? Mira, yo he visto casas en las redes de Lautaro y son preciosas, así que me parece que sí, totalmente, ¿no? Sí. Quiero una casa ecológica para mis hijos. Bueno, me encanta que se está emprendiendo. Dice, el barro se agrieta mucho y es lo que habías explicado al principio, que ya no, con la técnica que vos usas, no. Claro, porque en granulometría lo que es la arcilla es lo más finito. En realidad las arcillas son placas, es nuestro cemento, es lo que hace que se pegue. Pero nosotros necesitamos diferentes tipos de tamaños de piedras para que cuando eso contraiga no quiera separarse del otro. Entonces lo frenamos con esa piedrita y aparte con la paja, porque lo mezclamos paja, barro y arena, que le da más flexibilidad y unión. Entonces no dejamos que en ningún momento se raje. Perfecto. Dice, hay talleres, bueno, ya está atenta que ya va a decir Lautaro cuándo van a ser los talleres. No se prende fuego fácil, es lo que yo pregunté y me dijo Lautaro que no. ¿Se puede combinar bioconstrucción con paneles solares fácilmente? Claro, van como de la mano. No te digo que hagas una casa de paneles solares, pero sí, haces una casa de barro y arriba en el techo le pones los paneles solares, digamos. Bien, dicen, ¿hay casas en Salta que se pueda visitar de estas de bioconstrucción? Sí, ahí le vamos a dar el teléfono, no sé si visitar, porque ¿qué pasa? Cuando vos construís una casa ya está habitando el dueño y no podemos molestar continuamente, pero cuando nosotros estamos en obras nos pueden visitar en la obra o me pueden mandar mensajes, yo les puedo mandar imágenes, pero sí me pueden visitar cuando yo estoy en obra, les puedo mostrar un proceso y cuando termino, antes de irme, porque yo una vez que le entrego la llave al dueño ya no lo puedo molestar más. Claro. El señor director nos podrá ir pasando, mientras hablamos, las imágenes que vamos compartiendo. Perfecto, dice, ¿resiste el frío de la Puna una casa de adobe? Sí, dijo que mantiene la temperatura. Dice, ¿qué materiales usan exactamente? Madera, paja, barro, arena. Bien. ¿Se puede construir en la altura? Se puede construir en cualquier lado. Y dice, ¿es más trabajoso el mantenimiento? No, hablamos que no, claro. Dice, ¿la bioconstrucción es el futuro de la vivienda en Argentina? Ojalá. Ojalá sea así. Pero bueno, ya viene la bioconstrucción, no sé si el futuro está. Lo que pasa es que eso no se informa mucho. ¿Puedo construir yo misma con familia y amigos? Claro, esa es la idea. Claro, de ahí nace la bioconstrucción. Dice, ¿resiste vientos fuertes? Claro, sí. Dice, qué interesante, soy Paula, mejora la calidad del aire interior, y sí es un poco lo que habíamos dicho, claro. ¿No es cierto? Absorbe contaminación, que eso también habíamos dicho, y quedan en las paredes, o sea, es como un árbol, respira, larga oxígeno. Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿hay diferencia en el valor de reventa? Y te doy yo mi opinión. Yo, si me hiciera una casa de barro, no creo que la quiera vender. No sé qué opinamos. Bueno, pero está el que quiere un negocio, que tiene una casa, ¿cómo se llama? Que tiene un terreno, varios, y quieren hacerse casas de barro. No sabría decirte, hasta mismo tendría que ser igual. Al contrario, está más cara porque tiene muchísimas más ventajas. O sea, para mí es igual. Dice, bueno, reduce las alergias a polvo y ácaros. Bueno, ya lo comentó que eso dependía de cuán lisa era la pared interior, de manera que no se pudiera acumular tierra adentro, ¿no es cierto? Sí. ¿Es más ecológico que el hormigón? Por supuesto que sí. El hormigón es muy contaminante, ¿no es cierto? El hormigón es contaminante. Más que nada, sí, es contaminante. Vean, dice, ¿es más barata la mano de obra? Y habíamos dicho que más o menos, porque, o sea, el 50% era mano de obra. La mano de obra es más cara, si quiere decir es más cara porque tenés más procesos de trabajo. No es que yo vengo en una bolsa, la pongo en la hormigonera y prendo la hormigonera. Sí trabajamos con la hormigonera, pero primero tenemos una tierra que tiene piedra, nosotros la tenemos que sacar la piedra, lograr que tener la arcilla,
para después que sean recién, esa es la diferencia, que sea recién nuestro cemento, digamos, claro, entre comillas, ¿no? Perfecto. Bien, dice, ¿resiste granizo fuerte? Sí, eso lo va a resistir el techo. Tendríamos que comprar unas buenas chapas o existen hacer techos vivos, que sería lo Techos mejor. vivos. Sí, resiste. Perfecto. Dice, ¿el barro absorbe olores? No. O sea, con la técnica que tengo yo, que ya trabajo con cal. Entonces yo hago vamos a explicar cómo trabajo. Hago la estructura de madera. La estructura de madera la lleno con barro y paja. Eso es una compactación de barro y paja. Después la revoco con barro, paja y arena, que esa es la mayor cantidad de material que yo pongo. Y después le hago un revoque finito de 1 centímetro, barro, paja, arena y un 15% de cal. Que eso le da más resistencia a la erosión, más dureza y ahuyenta bichos. Esa es una de las cuestiones, ahuyenta bichos. Y después termino con un fino que es a la cal también, que es un fino que tiene 2 de arena zarandeada y 1 de cal, nada más. Entonces sí, a la cal espanta todo ya en ese momento. Perfecto. Y no deja de ser natural. Sí es industrial, pero no deja de ser natural ni renovable la cal. La cal se cae y termina siendo tierra. Eso es así. Dice, ¿hay comunidades que vivan así en Salta? No conozco, por el momento no conozco. Nosotros hemos intentado en algún momento, pero es difícil. La cuestión grupal a veces es difícil. Voy a darle paso a nuestra querida Susana, que siempre nos escribe desde Perú, es nuestra fiel televidente. Así que dice, Valeria querida, qué alegría escucharte otra vez. Soy Susana desde Lima, Perú. Todos los días por internet me prendo a ver varias veces el programa desde tu canal de YouTube porque me hace sentir acompañada y con esperanza. Muchas gracias, Susana. Dice, qué bendición que tengas este espacio tan lindo y sanador. Te quiero tanto, gracias, Su. Dice, Valía, sos como una nieta que me cuida el alma desde la tele. Ay, qué hermosas palabras. Gracias, Susana. Hoy con Lautaro me emocioné muchísimo. Me acordé de las casitas de adobe que tenían mis abuelos en la sierra y como todo eso se fue perdiendo con el cemento y el apuro. Mi pregunta con todo el cariño del mundo es, en un país como Perú, con tantos temblores y lluvias fuertes en algunas zonas, ¿se puede hacer una casita de bioconstrucción segura y barata para una señora mayor como yo, que vive sola y con poquitos recursos? ¿O hay que tener miedo a que se caiga o se moje mucho? Gracias por inspirarme, Lautaro. Gracias, Valeria, por seguir trayendo estas cosas tan buenas. Un besote enorme a Ceci y a todo el equipo. Gracias, Susana. Bueno, un poco ya lo contestaste. Lo comenté, pero voy a este punto, porque de dónde nace la bioconstrucción, que hablamos de la permacultura, y eso no solo es barro. Nosotros tenemos, por ejemplo, si vos vas al sur, en el sur también se hace casa de barro, pero se complica más porque hay temperaturas bajo cero, vos tenés agua, entonces vos revocás, se pone frío, ahí sí se parte el barro porque el agua, ¿viste? Al congelarse se parte. Entonces tenés un montón de pinares, tenés un montón, entonces casi con los pinos que vos vas a sacar en el terreno que vas a construir, vas a utilizar el material que está en el lugar. Entonces por eso digo, yo acá en Salta hablamos de barro porque es lo que más hay, porque es la construcción que en bioconstrucción yo veo que es lo más cerca y lo que más está al tacto, ¿viste? Pero ya te digo, hay lugares que no, que se construyen más con madera, que se construyen con lo que tenés alrededor. Por esa cuestión de que si a vos en algún momento tenés que cambiar un tronco, tenés el tronco en la puerta para cambiarlo. Lo cortás, lo ponés de vuelta, es como que vas buscando esa optimización de recursos, ¿viste? Bueno, y era una de las preguntas que nos hacían recién, que decía si se podrían reciclar materiales en bioconstrucción. Claro. Sí, se hacen con los pallets, ¿viste? Se hacen con las tarimas, se hacen construcciones con todo, no sé. Yo me he hecho una construcción en un lugar donde viví, que, por ejemplo, todos los palos de Deza que están podridos, en un momento te los daba Deza, ¿viste? Ajá. Entonces vos lo ibas a buscar, los cortabas, te los ponías en un camión y te los traías. Perfecto. Después pallets. Los pallets de los que serían... de los ladrillos huecos que tienen la finita y tienen otra,
muchos palets, te traes palets y te haces toda la construcción con eso. En mi caso yo no, yo me traje, me hice el esqueleto y después guaram, que es una planta que está ahí en el monte y tenía un monte de guaram y iba a cosechar guaram, traía y me hice toda la casa con el guaram. Todas con cosas del lugar me hice, ¿viste? Cosas del lugar, aprovechar claro, al máximo. La estructura y el esqueleto sí me ayudé con los palos de dehesa, pero si no tenía los nogales en los montes secos, parados, entonces cortábamos los nogales también porque hicimos la construcción de otro amigo y los cortábamos en un tamaño que los pudiéramos bajar y los bajábamos con la soga, bueno, tratando de que no se nos venga encima porque a veces íbamos por cerro, pero los bajábamos y traíamos los nogales del lugar y de ahí ya tenía mi estructura con el nogal del lugar. Por eso es ver qué es lo que tenemos. Pero pasa que nosotros también estamos en una zona bastante urbanizada, hay ciudad, entonces tratamos de, bueno, ya está, pedimos a una maderera, traemos las maderas, la construimos porque buscamos el objetivo de que sea sano y que ayude al medio ambiente también, ¿viste? Y que esté cerca, ¿no es cierto? Dice, gracias por el tema de hoy, la bioconstrucción es el camino. Dice, me parece hermoso. ¿Qué hago para empezar yo misma una pared de adobe en mi patio? Bueno, volvamos a eso del adobe. ¿Qué hago para hacer una pared de bioconstrucción en mi patio? Para empezar, que hable conmigo. Que hace los talleres que dicta. No sé si un taller, pero por lo menos yo suelo contestar en mis redes sociales, suelo contestar todas las preguntas que me hacen. Tengo el ratito y contesto. O sea, si a mí me mandás un mensajito, yo te voy a ir guiando un poco. Ahora, si le tenemos que dedicar mucho tiempo... Paramos un poquito, hay muchísimas preguntas, pero quiero que ya para el final del programa Lautaro nos cuente qué es la colmena, cómo trabaja la colmena. Sí, y eso, te tengo que mandar saludos a los chicos de la cooperativa, porque digo chicos porque en este momento estamos siendo bastante varones, porque bueno, no vienen mujeres, pero bienvenidas todas las mujeres que quieran a la COPE. Así que le mando un saludo porque siempre dicen, estás en la radio, estás acá y nunca nos nombrás. Mándales un mensajito por tu cámara. Le mando un saludo grande ahí a los chicos de Cooperativa La Colmena, abrazo gigante. Bien. Bueno, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué hace la colmena? La colmena, bueno, nosotros somos una cooperativa de bioconstrucción, trabajamos como una empresa constructora, digamos. No solo como una empresa constructora, sino que ofrecemos todos los servicios, como es eso, el asesoramiento en principio, no, me quiero hacer la casa yo, bueno, te voy explicando de las bases, no tengo un diseño, bueno, te explico lo del diseño, hacemos el diseño juntos porque lo tengo que hacer con el dueño, porque hay que va a habitarla, cómo le gusta vivir, qué le gusta hacer, tenés que conocer muchas cosas, ¿viste? Conocer el terreno, bueno, bla, desde todos los puntos hasta el punto de decirme, no, haceme una casa de bioconstrucción, encárgate de todo. Claro. Y también lo hacemos, por eso te digo que es como una empresa constructora, pero nada más como bioconstrucción. Me habías comentado que desgraciadamente, no sé, sí, le robaron los materiales, ¿no? Ahora ¿cierto? Estamos trabajando, herramientas. Sí, ahora estamos trabajando en Vaqueros, precisamente en un barrio que se llama Almería, que se está sucediendo ahí. Esa casita, estamos haciendo una casa de 2 pisos. Y teníamos un obrador, en principio medio precario, y porque sufrimos como 3, 4 robos, pero el último fue como el más fuerte porque ya teníamos un cuarto cerrado con una puerta hecha, con, viste, todo, alarma, ya teníamos todo, viste, entonces no podemos andar trasladando todo el tiempo las herramientas, todo, bueno, y nos colgamos con las herramientas de mano, que eran taladros a batería, bueno, una caja de llaves tubos, bueno, taladro, escaleras plegables, bueno, se llevaron todo, en fin, sumando cosita a cosita, se llevaron como $1.000.000 en herramientas, que a nosotros nos recostó y nos recuesta tener la herramienta. Ahora estamos trabajando con la base, compramos otro taladro, viste, como que estamos con lo base. Ahora vamos a ver si juntamos un poco más de plata entre nosotros, vamos a ver si hacemos, no sé, rifas, si hacemos lo que sea, vamos a vender hasta, los chicos decían, vendamos empanadas, hagamos pollo, tengo parte del grupo son músicos, bueno, hagamos algo con una tocada para juntar plata. Si el señor director, seguramente mientras vamos hablando, va a ir publicando en el Zócalo los áreas, hay 2 áreas donde vos, si te nace y querés contribuir con la colmena, a ver si pueden recuperar
los materiales o comprar nuevos, así que esa podría ser un aporte hermoso. Y bueno, y el mensaje para la gente que roba, digamos, es el desconocimiento de las leyes universales, ¿no? Porque todo lo que vos le haces al otro te lo estás haciendo a vos mismo, así que... Sí, y la tristeza que se le hacen a trabajadores, porque pasa mucho en vaqueros, que se le hacen a trabajadores, porque robarte la cuchara, robarte el balde, un fratacho, es como la herramienta de trabajo, es como, no sé, que te cierre la puerta de la oficina cuando vos vas a entrar, que no sé. Claro, así que, y también me estabas contando, y también para responder un poquito a las preguntas que nos hace el público, nuestra audiencia, ¿cuáles son los próximos talleres o actividades que tiene la Colmena? Mira, ahora vamos a hacer uno el 11 de abril, que es en La Caldera, en el kilómetro 1633, la finca se llama Yaguarón, es lejos, pero siempre... Los talleres me tocan lejos porque siempre lo hago en construcciones, porque lo tenés que ver. En este caso se está haciendo un cuartito chiquito y vamos a hacer, bueno, eso, el 11 de abril lo vamos a hacer el taller. Lo estamos programando desde ya porque se suma mucha gente y ahí tenemos que ver cómo hacemos para seccionar y después capaz que hacemos otro taller o capaz que podría ser teórico, pero lo lindo es tocar el barro. ¿Y qué duración tiene? ¿De qué hora hasta qué hora va a ser? Tratamos de hacerlo todo el día, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, se abre mucho el ambiente, porque yo sí voy a explicar, porque el objetivo de casi siempre de los talleres que doy es que se vayan con la herramienta de cómo arrancarse a hacer la casa y cómo se hace. Entonces, doy todo un taller, primero teórico, que a veces pueden ser 2 días, pero esta vez va a ser uno, con probabilidades de que se quede de voluntario a terminar el lugar el domingo que se quede, pero va a ser el sábado eso. Y yo le voy a explicar cómo van a hacer los revoques, el domingo también voy a estar. Pero sucede que vamos a hablar, tienen que salir sabiendo cómo hacer la casa. Pero después, bueno, sí, van a tener que trabajar en la casa cuando vayan a trabajar el barro, me van a tener que preguntar en los principios hasta que ellos lo entiendan y lo palpen, porque ya te digo, es un oficio, que lo tenés que conocer al barro, digamos. Perfecto. ¿Y qué costo tiene? 60.000 pesos el día, digamos. Perfecto. Pero se van ya sabiendo casi hacerse la casa. Conocimiento. Digamos. Bueno, para ir cerrando, te voy a pedir que, vos sabés que nos ven muchos chicos jóvenes, adolescentes, lo cual es un divino para nosotros que chicos estén interesados en este tipo de temas. Y si tuviera que darles un mensaje a estos jóvenes que nos estás viendo, ¿qué le dirías sobre la bioconstrucción? Sobre la bioconstrucción. O sobre el cuidado del planeta, o sobre lo que le quieras dar desde tu ámbito a los jóvenes. Y no, en principio es como le doy, es en general me parece, no solo es a partir de la bioconstrucción, porque es cuidarse a uno mismo, es cuidar igual al todo, digamos. Vos, el árbol es igual que vos, como es eso lo que les puedo decir. Y que sí hagan lo que quieran, pero no lastimen al otro, nada más, es eso. La libertad arranca de ahí, hay que cuidarse. Perfecto. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Lautaro, por haber venido al programa. Por favor, gracias a usted. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros acá de este tema tan lindo. Y cerramos por hoy las puertas del consultorio de Medicina para el Alma, pero las volvemos a abrir el próximo viernes a la misma hora y por la pantalla de Canal 7. Chao, nos vemos.